Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir la receta de un postre delicioso. Es un pie de yogur con queso mascarpone y lleva una costra de granola. Le vamos a poner también fruta, que en este caso le vamos a poner mango. Les puede servir como excelente opción para el 10 de mayo que ya se acerca. Les presento los ingredientes que vamos a necesitar. Ahora sí vamos a empezar con la preparación y de lo primero que les quiero hablar es del molde que vamos a utilizar. Estaré utilizando un molde desmontable de 17 centímetros. Pueden utilizar uno de 22 centímetros o de 20 y también está perfecto. Si no tienen molde desmontable, no se preocupen. ¿Qué van a hacer? En un refractario de vidrio y van a poner ahí su costra de granola y el relleno del pie y lo cortan. Si es cuadrado el recipiente de vidrio, lo cortan en cuadros, ¿sí? Y si lo tienen de forma de pie, lo hacen en forma de pie. Pero un molde desmontable es muy buena opción porque nos da una excelente presentación. Entonces voy a iniciar poniendo un papel de horno en la parte de abajo y voy a presionar. Y antes de cerrar el molde, tengo aquí unos acetatos que voy a poner a los lados y los voy a remeter en el molde, ¿sí? Entre el huequito de la base del molde y el molde. Ahí los voy a meter. Voy a poner uno por ese lado y otro por el otro lado. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque como es un molde chiquito, el relleno es bastante, entonces va a subir un poquito y si yo no pongo el acetato se nos va a desbordar y lo que quiero es lograr un pastel que esté alto, chiquito pero alto, entonces por eso estoy utilizando los acetatos. Ahora vamos a empezar haciendo nuestra costra. Vamos a agregar aquí nuestras 2 tazas de granola. A esta granola le quité unas almendras que traía enteras porque quiero que me quede pura granolita, o sea, puro como molidito. Y voy a agregar aquí la mantequilla derretida, que es una barra, y voy a empezar a mezclar todo muy bien. Una vez ya lista nuestra mezcla de mantequilla con granola, vamos a agregarla aquí al molde. Primero formamos toda la base y luego nos empezamos a subir a las paredes del molde. No quiero que llegue hasta la parte de arriba, sino más o menos como hasta la mitad. Ya así queda nuestro molde cubierto. Si se fijan, llegamos hasta la mitad de las paredes y lo vamos a llevar al congelador aproximadamente por media hora para que se solidifique la mantequilla y quede nuestra base firme. Siguiendo con el proceso, vamos a verter en un recipiente los 100 mililitros de leche y vamos a agregar ahí un sobre y medio de grenetina sin sabor. Esta solo se agrega así en forma de lluvia. La vamos a dejar reposar por aproximadamente 5 minutos a que todos los granulitos de la grenetina se hidraten. A continuación vamos a vaciar en un recipiente el queso mascarpone. El queso mascarpone es un queso italiano, es el con el que se hace el tiramisú, es una delicia, tiene un sabor muy rico, muy diferente y les recomiendo mucho que lo hagan con el queso mascarpone. En caso de no encontrar, les sugiero que utilicen queso Filadelfia, pero el queso mascarpone sí hace toda la diferencia. Entonces nada más lo voy a suavizar así un poquito con un globo, a que se acreme un poquito. Y una vez suavizado, voy a agregar aquí el yogur griego. El yogur de la marca que ustedes quieran utilizarlo, pero que sea griego y que sea natural. Y lo voy a mezclar para que se integren los 2 ingredientes. Ya está listo, ya quedó y continuamos con el siguiente paso. Vamos a batir la crema. Les recomiendo que la tengan fría, bien fría. Yo la metí un poquito al congelador y comenzamos a batir. Cuando ya esté un poquito montada nuestra crema, vamos a agregar el azúcar. Bajo un poco la velocidad para que no nos brinque
y la voy a volver a subir para que se acaben de integrar. Vaciamos aquí nuestra crema batida. Con ayuda del globo vamos a ir incorporando con movimientos envolventes la mezcla a que se unan. Muy suave, porque lo que no queremos es quitar el aire que ya logramos meter en la crema. Ahora vamos a llevar la grenetina, que ya se encuentra hidratada, al microondas por 30 segundos. Una vez ya lista nuestra grenetina, ya salió del micro, ya tiene una consistencia líquida, si ustedes se fijan, y ya está fría. También es importante sacarla del micro y dejarla enfriar, que esté a temperatura ambiente. Y en ese momento la vamos a agregar a nuestra mezcla y la vamos a incorporar. Y entonces ahora sí ya tenemos nuestro relleno listo. Ahora sí, ya estamos listos para armar el pie. La costra ya la saqué de refrigeración, si se fijan, ya está súper dura, miren, no se cae. Bueno, sí se cae, pero lo demás no se cayó. Entonces ya está súper dura. Entonces vamos a comenzar, aquí tengo ya mi mango picado y mi relleno. Voy a comenzar poniendo relleno en la parte de abajo, un poco nada más, y luego voy a agregar unos mangos. Y así vamos a ir haciendo capas. Volvemos a poner otra capa de yogurt y volvemos a poner un poco más de mango. Quiero que cuando lo partamos quede el mango en medio, que de preferencia no se asome por los lados ni por arriba, que sea una sorpresa. A la hora de partir el pie aparezca el mango. Okay, aquí le voy a dar un poquito de forma a mi acetato y si se fijan, la mezcla rebasó el molde, por eso era importante poner el acetato, porque queremos un pastel alto. Pero esto no es impedimento para que no lo hagan. Recuerden que lo pueden hacer en un recipiente de vidrio cuadrado, inclusive en el recipiente de vidrio pueden poner papel de horno, poner su costra de granola, poner todo y después sacarlo, ya desmoldarlo y cortarlo en cuadros individuales. También pueden hacer eso. Entonces, una vez así listo nuestro pie, lo voy a llevar a refrigeración, más o menos aproximadamente unas 6-8 horas, a que esté bien firme. Yo les sugiero que si lo quieren para, no sé, para un domingo, lo hagan desde el sábado, para que tengan la certeza de que va a estar listo, cuajado y listo para la hora que se lo quieran comer. Ya tenemos aquí nuestro pie listo, ya pasó el suficiente tiempo en refrigeración para cuajarse. También lo pueden congelar y comerlo tipo nieve y también es muy rico así. Entonces vamos a desmoldarlo. Abrimos el broche para liberar esta parte del aro. Y si se fijan, aquí se ve nuestra capa de granola. Nada más vamos a desprender muy fácil el acetato. Muy bien. Y ahora con una pala nos vamos a ayudar para ponerlo en el plato donde lo vamos a presentar y a servir. Ya tengo todo listo para decorar nuestro pie. Tengo crema chantilly endulzada con un poco de azúcar glass. Tengo hierbabuena fresca. Las almendras que les comenté que le quité a la granola, y si no pueden utilizar almendras garapiñadas o almendras normales o corazones de nuez, y mango finamente rebanado. Entonces voy a empezar a poner la crema. Lo primero que hago es asegurarme que toda la crema esté abajo para que no me salgan burbujas, y voy a empezar a hacer chopitos por todas las partes del pastel, por donde quieran los van a hacer. Después de poner los chopitos, vamos a empezar a acomodar el mango. Si se fijan, está delgadito, es como un listón, y lo vamos a torcer y lo vamos a ir soltando y acomodando sobre el pie, donde queramos. Lo vamos a ir poniendo donde queramos.
Una vez terminamos con el mango, vamos agregando las almendras. Estas le van a aportar un toque crujiente también a nuestra tarta. Y para terminar, vamos a poner algunas hojitas de hierbabuena. Ya está listo aquí nuestro pie. Es una delicia. Háganlo sobre todo para este 10 de mayo y regálenselo a quien más quieran, a su mamá, a una tía, a una comadre, a quien quiera. Les recuerdo que la lista de ingredientes se encuentra en la descripción del video y también que si les gustó esta receta se suscriban al canal y presionen la campanita que hay en un lado para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que se sube receta nueva, para que no se pierdan ninguna porque les estaré subiendo muchísimas sorpresas. Entonces, los invito a cocinar, a disfrutar y a poner siempre el corazón en todo lo que hacen. Muchas gracias.